hay que hacer una diferencia entre lo que es comunicación y comunicación cristiana. Y salió su voz diciendo, Dios no te creó para ser un adicto. Todo debe llevar a un comunicador cristiano, y es lo que planteo en este capítulo. La comunicación del reino, el primer elemento que tiene, está fundamentado y basado en el corazón del comunicador. Si nuestro corazón como comunicadores está lleno de egoísmo, nuestros mensajes van a ser egoístas. Salió una joven llorando. Wow. Con un cuchillo en la mano. Ay, sí. Estaba allí para suicidarse. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en Escuela de Pescadores. Soy el pastor Díaz Pavón. Estoy contento de compartir con ustedes, y mi invitado en el día de hoy es una persona que ya estuvo con nosotros como nuestro profesor en Escuela de Pescadores y que hoy nuevamente será nuestro profesor. Me refiero al pastor en la ciudad de Orlando. Y hoy aquí con nosotros Jesús Manuel Torres. Pastor querido, qué bienvenido. bueno regresar, qué bueno estar con ustedes y como siempre digo, un privilegio. Yo le voy a ser bien honesto, todavía no me lo creo, porque yo lo admiro mucho a usted y yo veía Escuela de Pescadores y yo soy consumidor del contenido de ustedes. Gloria y yo veía esos grandes maestros y yo decía, algún día cuando Dios me permita ir allá y me toque a mí, yo creo que eso iba a estar como a 15 años luz. Pero gracias por el privilegio que me dan de ser de todos el más pequeño y estar con ustedes compartiendo este tema tan interesante. Ya ustedes se dieron cuenta de que el pastor Jesús Manuel Torres, aparte de ser buen profesor, es humilde. No pretende ninguna cosa. Qué privilegio, pastor. Gracias por la oportunidad. Pastor, la alegría es nuestra. El pasado programa fue enriquecedor para el público y para mí. Para mí también. Gracias. Y para todos los que trabajamos en Escuela de Pescadores, nuestro equipo quedó entusiasmado. Claro, cuando repaso el material que cubrimos, lo que descubro es, como dijo aquel filósofo griego, solo sé que no sé nada. Nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por discutir, nos falta mucho por tratar. En ese programa, en ese podcast, estuvimos mencionando su libro y intentamos cubrir un poquito la introducción, un poquito el primer capítulo. Usted aludió a otro tema que es el que me gustaría, si fuese posible, tratar en el día de hoy, aunque yo sé que siempre nos salimos de allí y nos vamos a otras cosas. Principios fundamentales de comunicación en el reino. Sí. Hablamos bastante la vez pasada de las comunicaciones en general, las comunicaciones en el mundo, lo que mueve a la gente, lo que mueve al periodismo, lo que mueve al que hace radio, el que hace televisión, qué están buscando. Pero hoy tal vez un poquito enfocarnos en esos principios, esos fundamentos que rigen las comunicaciones dentro del reino, dentro del mundo cristiano, Sí. De la iglesia, lo concerniente a Dios en el mundo de las comunicaciones. Vamos por allí. Bueno, es la verdad un tema bien apasionante porque hay que hacer una diferencia entre lo que es comunicación y comunicación cristiana. Cuando hablamos de comunicación cristiana, estamos hablando de que hay una ética ministerial que va a permear toda la comunicación cristiana, que emana de la Biblia, y que si soy un comunicador cristiano, estoy representando un reino, estoy representando a un rey, soy más un embajador de un mensaje que el mensaje. Ya. Entonces hay personas que se confunden cuando son comunicadores y tendemos a ver todos los días en los medios de comunicación personas que se convierten en el mensaje. Por ejemplo, A ver, déjeme entender esto. Personas que se convierten en el mensaje. Ya Sí, el mensaje sí. no es lo que dice. Sí, porque una de las cosas que decía Charles Spurgeon,
que era importante para él era que cuando él subiera al altar, la figura de Spurgeon desapareciera. Y que en vez de la gente verlo a él, pudiera ver a Cristo, ¿verdad? Y eso va a tomar diferentes matices de acuerdo a lo que yo esté comunicando. Yo no escribo el libro solamente para predicadores, ni escribimos el libro solamente para personas que están en radio. Todo debe llevar a un comunicador cristiano, y es lo que planteo en este capítulo. La comunicación del reino, el primer elemento que tiene, está fundamentado y basado en el corazón del comunicador. ¿Por qué razón? Porque ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿En quién me estoy convirtiendo y qué estoy comunicando? Por varias razones. El fundamento de toda comunicación eficaz en el reino va a estar basado en el corazón sano, en el corazón preparado que tiene el comunicador. Eso no lo digo yo, lo dice nuestro modelo, que es Jesucristo, el comunicador por excelencia, cuando en Mateo capítulo 12, verso 34, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así dice. Entonces, si Jesús está diciendo que es nuestro modelo, es importante lo que hay en el corazón, porque del corazón habla la boca. Si nuestro corazón como comunicadores está lleno de egoísmo, nuestros mensajes van a ser egoístas. Si nuestro corazón está lleno de rencor, nuestro mensaje va a tener una tendencia hacia el rencor. Y eso no es porque me lo propongo. No, va a salir natural. Es natural. Y una vez tuve la oportunidad muy temprano en mi carrera, que ya cumplo los 30 años de carrera en los medios de comunicación, de tomar un curso con una voz espectacular en mi país, en Puerto Rico. Me parece que su nombre era Benjamín Morales. Imagínese, sí, señor. Que hacía novelas, sí, señor, y que hacía dramas. Claro. Un locutor espectacular. Y no olvido que en esa charla que nos dio don Benjamín, me decía a mí y a la audiencia que estaba allí algo, un principio que me impactó muchísimo y hasta el día de hoy está presente. Él decía, la voz es alma y espíritu. Wow. Y cada vez que usted abra el micrófono, porque era un taller para locutores radiales, decía, cada vez que usted abra el micrófono, procure tener algo importante que decir, o mejor, no abra el micrófono. Poderoso. Y él nos retaba a eso. ¿Por qué razón? Porque el mensaje en el Evangelio, y él no era cristiano en ese momento, pero como yo traduzco esto de las palabras de Jesús es, cuida tu corazón, porque de él sale tu mensaje. Mana la vida. Mana la vida. Y una de las cosas importantes en la comunicación del reino que yo identifico en estos años de carrera es, especialmente los que trabajamos en radio, tenemos un reto mayor. Porque ahora, con todo esto de las cámaras, la gente nos está viendo los gestos que yo estoy haciendo, está viendo mi postura, está viendo si sin hablar ellos saben lo que yo estoy pensando, porque estoy usando ellos tienen acceso a uno de los medios de comunicación que el ser humano tiene, que es la comunicación no verbal. Yo puedo apagar el televisor, puedo prender el televisor, dejarlo en mute, y mirando la cara de los que están ahí, yo sé si este está hablándole con coraje al otro, o el otro le está guiñando el ojo, o están enamorados. No estoy escuchando lo que están diciendo, pero su lenguaje no verbal me está comunicando lo que hay en su corazón. Y en la radio no hay eso. En la radio, ahora tenemos cámaras en la radio y la gente nos puede ver y todo lo demás. Pero la radio tradicional, en esencia es audio, igual que los podcasts. Ahora nos decía el profesor Benjamín Morales en ese momento, como la voz es alma y es espíritu, no quieras engañar a la audiencia nunca porque ellos te van a detectar. Lo que tú digas, vas a transmitir tu alma ahí, vas a transmitir tu ser. Y luego en el Evangelio aprendí que cuando uno predica, por ejemplo, en el arte de la predicación, tú enseñas lo que sabes, pero impartes lo que eres. Poderoso. Por eso hay mensajes que uno lo escucha y no pasa nada en la vida. Fue un buen mensaje, pero no hubo transformación. Ahora, cuando dentro de ese mensaje que yo me preparé, que yo como comunicador hice mi research, que fui al altar preparado teológicamente, en oración, conectado a la fuente, como hablábamos la vez pasada,
pasa algo. Cuando yo uno ese mensaje con mi experiencia de vida, el efecto es multiplicador. Mayor. Porque cuando yo estoy predicando el concepto, tomando un ejemplo, ¿no? Que la comunicación comienza en el corazón. Cuando yo estoy hablando del concepto teológico de que Dios es mi Padre, para mí ese concepto toma vida. Porque en mi corazón la necesidad que Dios llenó primero fue la de Padre. La del Padre. Que fue lo que yo no tuve en la tierra. Tremendo. Entonces, cuando alguien puede hablar de paternidad y alguien puede ser una autoridad en el tema de paternidad y hablar, Dios se reveló como Padre, etcétera, etcétera. Pero cuando viene alguien como yo y te dice, yo encontré un Padre que sanó mis heridas. Aleluya. Ese mensaje es diferente. Sí. Porque lo está predicando el corazón. Hay una autenticidad detrás del mensaje. Entonces Jesús lo que está diciendo es que, mira, un verdadero comunicador entiende, para poder usar esos elementos indispensables en la comunicación en el reino, que la autenticidad, pastor, no se fabrica. La autenticidad no se puede fabricar. Y hay gente que puede, en la industria del entretenimiento se da mucho eso. Vemos los reggaetoneros, los influencers, se ponen prendas caras, carros caros que a veces son de intercambio. Que no son ni de ellos, no los poseen. Y de momento, pues te pueden representar algo que los jóvenes se puedan creer y pueden hasta aspirar convertirse en alguien como ellos sin saber que lo que están viviendo es una mentira. Pero el que comunica la palabra de verdad, el que comunica en el reino, el que quiere representar a Dios para comunicar, la autenticidad es bien importante. Por eso Jesús cautivaba a las masas, porque Él vivía lo que predicaba. Y Él era auténtico, era genuino. Era auténtico y no trataba de impresionar, sino que comunicaba lo que vivía. Por ejemplo, cuando hablamos de una vida de oración, nadie oró como Jesús. Él oraba. Oraba y les reclamaba a los discípulos y decía, oye, ustedes se quedaron dormidos y no pudieron orar ni una hora conmigo. Parece mentira. Siendo el Hijo de Dios, oraba. Siendo el Hijo de Dios, ayunaba. Siendo el Hijo de Dios, hablaba sobre las Escrituras. Las abría. Entonces, evangelizaba. La autenticidad, pastor, yo prediqué este mensaje recientemente en nuestra congregación y tengo como propuesta predicarlo todas las veces que pueda. Yo no soy mucho de repetir mensajes. Pero me tiene trabajando hace semanas y es una de lo que le quiero transmitir a la nueva generación de comunicadores. Jesús acaba de morir. Hablando sobre la autenticidad. Lo crucificaron, lo maltrataron, hicieron todo lo que hicieron. Va al sepulcro. Los discípulos se van sin esperanza. Y dice, aquí se acabó todo, volvamos a las redes, volvamos a pescar. Estaban en esa incertidumbre. Y el Evangelio en Lucas 24 relata de los caminantes de Emaús, ¿verdad? Viene este grupo de discípulos, que dentro de ellos estaba Cleofas, y van caminando camino a Emaús a regresarse porque el panorama es tétrico, ya no tienen esperanza. Y dice Lucas que Jesús, que había resucitado, se une a la caminata. Y fíjese qué gran comunicador era Jesús. Jesús se une a la caminata y lo primero que le hace son dos preguntas. Y eso te revela que un buen comunicador, más que impresionar, hace preguntas para abrir conversaciones. Está interesado realmente en esa gente. Exacto. Y le dice a ellos, ¿y por qué ustedes están tan tristes? Sí. Y ellos le dicen a Jesús, pero tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. O sea, tú no estás enterado del bochinche y de la noticia que hay aquí. En Noti1 salió. Y Jesús le dice, pues cuénteme qué es lo que ha pasado. Y se hace el nuevo para que ellos saquen de adentro lo que realmente es su necesidad. Es necesario exteriorizar, es necesario. Háblenme. Sí. Quiero conectar con ustedes. Sí. La comunicación no es unilateral. A veces nuestros mensajes, nuestros contenidos son muy unilaterales porque no tienen conciencia de que yo quiero que Dios me use para suplir la necesidad de alguien, no para que me vean a mí. Y Jesús mismo hace ese ejercicio como comunicador en el camino de Emaús y le dice, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos empiezan, Jesús, el que vimos como profeta, que hizo obras poderosas,
¿No te enteraste que él sanaba enfermos y terminaron crucificándolo? Muy bien. Y Jesús los deja hablar y después le dice, sus corazones son insensatos por varias razones. Y Jesús empieza entonces y dice Lucas 24 que abre la escritura. Y empieza a leerle la escritura, a leer lo que decía Moisés, a leer lo que decían los profetas. Y le dicen, ¿pero acaso ustedes no recuerdan lo que decía el mensaje? Lo que Dios comunicó por los profetas, que él iba a sufrir, que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar. Y Jesús empieza a comunicarles el mensaje del Evangelio. Lo que les faltaba. Lo que les faltaba para devolverles la esperanza, pero eso no pasa hasta que camina con una autenticidad con ellos. Sí, amén. Historia larga, corta, porque usted puede leerlo usted mismo. La experiencia de que Jesús era un buen comunicador y la prueba está cuando ellos le dicen, quédate con nosotros. Yo tengo anhelo de que tú me digas más. Lo logró. Lo logró. Conectaste con mi necesidad. Sí, fuiste empático. Fuiste auténtico. Jesús no viene con una arrogancia, porque tenía un corazón limpio. Por eso es que es importante el corazón del comunicador. Genuinamente interesado en la ellos. gente. Y la gente lo siente, lo percibe en el comunicador cuando de verdad me ama y me está hablando porque me ama, lo va a percibir. Ahora, pastor, a menudo estamos hablando a comunicadores que no necesariamente están en el auditorio con el público, de pronto están frente a unas cámaras como esta, un lente frío. Como el comunicador del podcast, como el comunicador de la radio, logra recibir eso. ¿Cómo sabe usted lo que está sucediendo en el pueblo? ¿Qué hace usted para tener noción de qué está sucediendo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico, para no convertirnos en predicadores fríos de conceptos vacíos, sino hablar realmente a la necesidad? Primero, vuelvo a lo espiritual. Predico por Redentor y escucho por Noti1 para enterarme de... Son compatibles. Sí. Porque, por ejemplo, en mi programa de radio de la mañana, yo tengo un segmento que se llama La Noticia del Día. Y yo doy noticias, yo hablo de noticias que tienen que ver con la fe. Pero lo hablo desde la óptica bíblica y desde la esperanza, ¿no? Y cuando tenemos que ser fuertes, somos fuertes. Y cuando tenemos que fiscalizar a políticos, fiscalizamos políticos. No dejamos de ser periodistas porque seamos pastores. O sea, eso es una de las cosas que quiero explicar en el libro. Hay que enterarse. Una de las cosas es lo espiritual. Conectados a la fuente, yo puedo tener una comunicación sobrenatural. ¿Y a qué me refiero con una comunicación sobrenatural? Que está por encima de mis habilidades y talentos. O sea, mis talentos, los que Dios puso aquí en mí para comunicar, tienen un límite. Pero cuando yo me estoy conectando a Dios como comunicador, yo tengo acceso a la fuente de todo el conocimiento que es más grande que ChatGPT. Y te lo voy a explicar, se lo voy a explicar de una manera tangible y que me ha pasado una y otra vez. Yo he estado al aire en radio, haciendo una reflexión, y de repente el Señor me muestra el rostro de una mujer, llorando. Y yo sigo hablando y veo el rostro de esta mujer llorando. Y el Espíritu Santo hablarme y decirme se quiere quitar la vida. De momento yo he parado la programación al aire y he dicho, hay una mujer que está en depresión y quiere quitarse la vida. El Señor te dice, no te quites la vida, Él tiene planes contigo. Y la mujer llamarme 2 o 3 días después, testificando. Me pasó, yo tenía un programa en una radio secular. Y no llamaron 4. No, llamó una. Esa. Por ejemplo, yo estaba una historia de la comunicación sobrenatural. Hay una emisora en Puerto Rico de baladas seculares que se llama Fidelity, la emisora de las más importantes en Puerto Rico, secular, y me da la oportunidad a mí de tener un programa cristiano dentro de la programación secular. Qué bello. Fue uno de los programas cristianos primeros que hizo, como se llama, el crossover en una radio secular, y eran los domingos, no 1 hora, 4 horas, de 6 a 10 de la mañana.
Y yo acepté, yo era periodista allá en Noti1 y acepté ir a este foro como comunicador cristiano. En un momento dado, de tantas historias que me pasaron, que podemos estar aquí haciendo 5 podcasts, una de las experiencias más impactantes que yo tuve fue llegar a la cabina sin deseos de hacer el programa. No sabía ni de lo que iba a hablar, porque había pasado un momento de un accidente muy trágico en mi vida y el Señor me dijo, vas a ir y vas a hacer el programa. No es con tus fuerzas, es con mis fuerzas. Y de repente estoy en la cabina, veo el versículo que Dios me había inquietado a hablar, empiezo a hablar y cuando abro el micrófono empiezo a hablar de la gente y de momento en el mensaje interrumpo la reflexión y digo, Dios no te hizo para estar en cautividad ni adicto. Y sigo dando la reflexión, ¿verdad? Cuando llega el momento de abrir los teléfonos, que tomábamos llamadas, la primera llamada que entra, yo digo, buenos días, está en Fidelity Gospel, ¿con quién hablo? Y sale esta voz de la llamada que me dice, ¿quién eres tú? Y yo le digo, yo soy Jesús Manuel Torres, usted está llamando a Fidelity Gospel. Y me dice, ¿y dónde es esto? Y empieza la voz como molesto a hablarme, pero a la vez empieza a llorar. Wow. Y yo le digo, Era ansiedad realmente. no, ahora le cuento. Y le digo, ¿puedo ayudarle en algo? ¿Quiere que oremos por usted? Y me dice, ¿por qué te metiste en mi radio? Y me dice él llorando y el Espíritu de Dios lo arresta en ese momento. Y empieza a decir, yo voy en mi auto, tengo una bolsa de cocaína en mi mano. Voy a darme un pase de cocaína en este momento en el carro. Y mi radio se prendió solo, a todo volumen. Wow. Y salió su voz diciendo, Dios no te creó para ser un adicto. Eso es comunicación sobrenatural. Sí, es sobrenatural. No se planifica eso. Ahí mismo aceptó a Cristo, fue libre, el hombre empezó a llorar y me dice, ahora mismo estoy abriendo la ventana y voy a botar esta bolsa, jamás voy a usar droga en mi vida. ¿En serio? Al aire, lo está escuchando todo Puerto Rico. Wow. Experiencias como esas te hacen saber que lo que nosotros hacemos como comunicadores cristianos tiene otro sentido. Nosotros no somos locutores de radio naturales ni normales, tenemos una asignación divina para con autenticidad llegar a ese tipo de vida y que Dios las transforme. En uno de sus comentarios, el auditorio es una mujer que se intenta suicidar. Ocurre una palabra sobrenatural a través de usted y esa mujer pues no se suicida y responde al mensaje. Ahora quien está escuchando es un adicto a drogas, que está, bueno, en la jerga de ellos para darse un pase, para utilizar algo de droga. Supongo que ese auditorio igualmente va variando. Sí. Y es un público secular. Claro, aquellos eran oyentes de baladas. Si es en una emisora de rock, es diferente. Si es en una de salsa, si es en una de jóvenes, si es en una de ancianos, es diferente, es distinto. Igual si es en una religiosa. Mi pregunta es, ¿y alguna vez el auditorio soy yo? ¿Alguna vez quien tiene que escuchar el sermón es el predicador? ¿Es el que lo está hablando? ¿Ocurre eso de que estoy haciendo un programa y de pronto siento que Dios me está hablando a mí? Sí. Y le digo, de los predicadores puertorriqueños que más han impactado mi vida y de mis favoritos, se destaca el hermano Pablo. Ah, claro. Aquel que tenía aquellas capsulitas. Un mensaje a la conciencia. Con el hermano Pablo. Sí, sí. 5 minutos de una reflexión extraordinaria. Sí. Yo tuve la alegría esa de ir a algunas de sus campañas. Hermoso. Estar en algunos de sus eventos.
Hubo una época cuando él y Manuel Bonilla eran Ah. la mancuerna esa que andaban Qué de campaña lindo. en campaña por toda Latinoamérica. Grabaron un disco, Dos grandes. Sí, señor. aquellos LP. Por una cara decía un mensaje a la conciencia y era una predicación del hermano Pablo, y por el otro lado decía un himno al corazón, y eran las canciones de Manuel Bonilla. Escuchándolo a él en una conferencia, él contó una historia. Dijo, en cierta época de mi vida, los mensajes de ese predicador, del hermano Pablo, comenzaron a ofenderme. Y comencé a salir del culto, de la iglesia, de la campaña, diciendo, todo lo dijo por mí. Y era el mismo predicando. Sí. Sí. Dijo, hay etapas en nuestras vidas cuando Dios nos usa para hablarnos, Sí, sí, sí. donde señalan nuestra condición y nos llaman al arrepentimiento. Y dijo él, fue una época en que tuve que conversar con mi esposa, sentarnos y decirle, a ti te tengo que decir algo que no se lo puedo decir a otra persona. Ese predicador de la campaña la tiene conmigo. Todo me lo dice. Sí. Y Lidia, Linda se llamó, le dijo, seguramente tienes que hacer lo que han hecho los otros, pasar adelante y arrepentirte. Qué buenísima historia. Sí. A mí me ha pasado muchas veces. Esa era la pregunta. Sí. ¿Debe Dios hablarme por mi boca? Sí. ¿Debe el predicador, el comunicador, oír lo que está predicando? De hecho, el ejercicio es diario. Yo no hablo nada en directo al corazón que no me toque a mí primero. Qué lindo. Porque si no me funciona para mí, probablemente no funcione para mi audiencia. Y yo nunca he contado esta experiencia, pero hablando de autenticidad, que es una de las herramientas principales en el... Autenticidad. Sí, una de las que hablamos en el libro es la autenticidad para poder cuidar el corazón del comunicador. Y el comunicador, al igual que el pastor y al igual que cualquier persona que tiene una función de comunicar, tiene que aprender a lidiar con el dolor. Porque el dolor no puede cerrar tus labios. Si tú quieres ser boca de Dios y quieres comunicar un mensaje, tu compromiso con la autenticidad tiene que ser tal que aún en tu momento de mayor fragilidad, Dios va a tocar a alguien con tu fragilidad. Gloria a Dios. Porque Él prometió que ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios. Y si yo soy un buen comunicador, aún en medio de la fragilidad que la gente pueda ver en mí, va a ver a Dios. Entonces, la autenticidad va por ahí. Por ejemplo, voy a contar esto, una historia corta, que pocas personas conocen de mí y me siento en la confianza de contarlo. Yo he tenido que ir al aire muchas veces sin querer ir al aire. Y he tenido que ir al aire en momentos donde mi esposa ha sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune. Igual yo tengo que ir al aire al otro día porque hay vidas que están esperando el mensaje de Dios por medio de mi voz. Y cuando yo soy auténtico, yo me quebranto y le puedo decir a la audiencia, estoy en quebranto, pero esto es lo que encontré en la Biblia en medio de mi quebranto y te lo voy a compartir. Yo he tenido que ir, me acuerdo un día, estar al aire el día después que un ginecólogo, cuando mi segundo hijo estaba llegando al mundo, estaba con contracciones prematuras mi esposa, llegó al hospital, me encuentro al doctor en el elevador, después de un día de trabajo arduo, y le digo al doctor, ¿cómo está, doctor? Le digo, ¿mi esposa cómo está? Y me dice, tu esposa está bien, a tu hijo le falta un riñón, pero eso lo hablamos después. Lo hablamos después. Así. Es casi un mecánico. Y se fue. Sí, no. Y me dejó. El pobre también está en eso todos los días. Claro, ¿Verdad? yo llego al cuarto y como comunicador trato de fingir
y de hacer que no me enteré. Aquí viene una importante para los comunicadores. Entro al cuarto con una sonrisa fingida y cuando mi esposa me ve, No vale. no vale. Y lo primero que me dijo es, ya te enteraste. Ya te lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque siempre los que están cercanos a tu corazón van a probar tu autenticidad o tu falsedad. Ellos ven más allá. Y ese día oramos, me arrodillé al lado de ella en la camilla, inmediatamente se produjo la llamada de una mujer de Dios. En ese mismo momento que estábamos procesando la noticia. Y tomé el teléfono arrodillado y la mujer estaba hablando en lenguas. Y me dijo, así les dice el Señor, no teman, quien viene en ese vientre es mi amado. Aleluya. Y yo lo protejo. Gloria a Dios. Igual al otro día tuve que ir al aire. Entonces yo estoy al aire procesando esta información y como Dios hace todo perfecto, ese día estaba de invitado en mi programa Samuel Hernández. Y Muy bueno para un momento como ese. sí, y Samuel le empezó a cantar, Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarse? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Qué lindo. Y él me lo estaba cantando a mí. Claro. Entonces Samuel se da cuenta de lo que está pasando, empieza a orar por mí y ese día fue hermoso porque le dije al público junto con Samuel la noticia que me habían dado y todo el país se unió a clamar. Claro, cómo no. Es hermoso, entonces Gracias por compartir esto. no hay que fingir, no hay que fingir, tenemos que mostrarnos auténticos y una de las cosas que Jesús como comunicador me enseña es que cuando está en Getsemaní dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pastor, hay miles de personas viéndonos, miles, en toda Latinoamérica, en todos los Estados Unidos, en gran parte de Europa. La respuesta que tenemos es extraordinaria en estos podcasts. Y entre todos esos hay pastores y líderes que se han sentido al borde de tirar la toalla. Sí. Algunos que están diciendo en este momento, ya no puedo más, ya no puedo más. Que sienten que con los ojos en lágrimas no puedo seguir predicando, que con la voz entrecortada no puedo seguir predicando. Pero tal vez es cuando somos más efectivos. Sí. Y cuando podemos llegar Amén. a más gente. Gracias. Y ese es mi mensaje. Uno de los capítulos del libro lo dedico a eso. Cuando tengo que comunicar en dolor. El dolor es una inevitable del comunicador. Hay momentos donde vamos a tener que seguir comunicando por amor a ese que nos llamó a comunicar. Y mi mensaje es dos herramientas importantes. Número uno, que las hablo en el libro. Para ser auténtico debes constantemente examinar tus motivaciones. Motivaciones. ¿Qué me motiva a comunicar? Tengo que examinar mis motivaciones y esas motivaciones tienen que estar en el reino de Dios, tienen que estar en que a alguien yo le puedo cambiar la vida con lo que estoy viviendo, tienen que estar en que la gente vea más a Cristo que a mí en lo que yo estoy haciendo, que en medio de una sociedad egocéntrica es bien difícil, porque cuando tienes una cámara de frente, mire, una de las últimas entrevistas que hice fue sentarme, y hay una foto que la tengo en mi Facebook, con un vicepresidente de los Estados Unidos. A esos niveles Dios nos ha permitido llegar. Y hemos visto cámaras grandes, pequeñas, hemos estado en canales grandes, en canales pequeños. Y cuando se apagan las luces, lo que queda es la autenticidad. Wow. Entonces a veces esperamos que las luces se prendan para ser auténticos, que el micrófono se prenda para ser auténtico, cuando realmente lo más que Dios quiere usar es la historia que está detrás de tu vida. Si Dios va a usar la historia detrás de tu vida, entonces tienes que examinar continuamente las motivaciones. Esto es para pastores, para locutores, para periodistas. Siempre tenemos que preguntarnos al momento de examinar mi motivación. ¿Por qué comunico?
Estoy comunicando por vanagloria. Estoy comunicando para crear división. Estoy comunicando para crear morbo y crear más tracción hacia mí. Bueno, eso está bien para un comunicador regular, pero para un comunicador cristiano, para un comunicador del reino, es importante qué es lo que fluye desde mi interior, si es el amor, si es la verdad. Y eso es importante. Hay periodistas que se convierten en ellos en la noticia y empiezan a pelear con sus invitados y empiezan a destruir la reputación de sus invitados. Lo que hay detrás de todo eso, pastor y amigos que nos ven, no es una estrategia de rating, es lo que hay en el corazón. Yo quiero ser el importante, yo quiero ser. Y esto me lleva a pensar en uno de los grandes comunicadores de Estados Unidos que se llama el señor Larry King. Larry King. A Larry King le preguntaron en una ocasión, ¿cómo tú logras que desde un presidente de los Estados Unidos hasta Billy Graham se sienten contigo y quieran hablar contigo y tener entrevistas contigo? Y yo creo que la persona que le preguntó eso a Larry King estaba buscando una respuesta bien rebuscada. Y Larry King le dice a esta persona que le pregunta, yo creo que es sencillo, yo no tengo méritos ningunos. Yo lo que me he dedicado toda la vida, más que a preguntar, es a escuchar. Entonces todo el mundo pudiera pensar, todo el mundo pudiera pensar que el éxito de Larry King era por las preguntas que hacía, era por su sabiduría o por su por ser incisivo. Nada de eso. El mejor entrevistador de todos los tiempos fue Larry King. Sentó a presidentes, a diputados, a gente de todas las categorías y él dice, desarrollé el escuchar. Entendí que era más importante escuchar que hablar. Pero para llegar a ese punto de desarrollar una escucha activa, lo primero que tengo que cuidar es mi corazón de no querer comunicar por vanagloria o hacerme yo el centro de lo que estoy haciendo. Yo reconozco gente como usted que teniendo tanta sabiduría, que siendo un escritor de los más afamados en Latinoamérica y como Dios lo ha usado, me permite a mí, joven, ¿verdad? Comenzando, sentarme con usted. Para mí eso es un gran privilegio y habla de que ha desarrollado esa capacidad de escuchar y de que en cualquier lugar uno puede aprender algo. Eso es ser auténtico, salirse del escenario y ahí es cuando Dios más brilla en uno y cuando uno puede comunicar mejor. Gracias, Jesús Manuel, por el comentario. Una escena en su vida que se me antoja pensar que de alguna forma está muy vinculada con esto que estamos hablando en este instante fue el huracán María en la isla de Puerto Rico. Usted estaba, yo no sé si decir en el apogeo de su carrera, porque creo que sigue en el apogeo de su carrera. Gracias, pastor. Pero en aquel momento con mucha influencia y en algunas de las principales estaciones de radio. Durante el huracán, o después del huracán, las emisoras apagaron. Bueno, las apagaron. Muchísimos de los programas que se escuchaban diariamente ya no se escuchaban. Mucha de la gente que estaba diariamente haciendo algo, ahora estaban en sus casas, de pronto limpiando, recogiendo, sobreviviendo. Sí. Algunos hicieron maletas y en el primer vuelo que salió se fueron de la isla o se fueron en su yate o en su barco o en lo que fuera. Sin embargo, uno de los comentarios que uno escucha es, ¿sabe quién estaba ahí todos los días? Jesús Manuel. Qué lindo. Jesús Manuel Torres. Sí. ¿Qué fue lo que pasó allí? Explíqueme eso. Cuénteme. ¿Cuál fue el valor de ese comunicador? Yo creo que ahí precisamente es un buen ejemplo para hablar de autenticidad y de cuáles son nuestras motivaciones. Porque cuando vino el huracán María, que fue un huracán que dejó miles y miles de muertes en Puerto Rico, fue uno de los huracanes más fuertes de la historia de Estados Unidos, más devastadores. Se imaginarán una isla 100 por 35.
recibir 100 el impacto, millas de largo por 35 de ancho, nada. recibir ese impacto que... El huracán era más grande que la isla. Mire, cuando usted habla con una persona que vivió la experiencia de María, no importa el background que tenga, sea cristiano o no tenga cristiano. Yo hablé con tanta gente, cientos de personas, que le preguntaba cómo era, qué sentiste en medio del huracán. Y todos me decían lo mismo. Era como un demonio. Se oía como la voz de un demonio que rugía. O sea, fue una experiencia bien fuerte. Y pues obviamente cuando dan las 5:35 de la mañana, el huracán está entrando por Puerto Rico. Por el este. Por el este. Y de repente me llama el director de programación de Radio Redentor. Obviamente me llama antes de tiempo, como a las 4:45 de la mañana. Recuerdo esa mañana. Suena mi teléfono. Yo me despierto pensando que me quedé dormido. Y era él. Cuando lo contesto, él está llorando. Y me dice, vamos al aire porque me están arrancando el techo en la emisora. Por favor, ora al aire, me dice. Y entramos antes de tiempo al aire, explico a la gente lo que está pasando, el huracán está entrando, las coordenadas son estas, los vientos están a 100 y pico de millas por hora. Y estando al aire, oro. Y en medio de la oración hay un audio que Redentor publicó en el aniversario del huracán con eso. Se oye mi voz al aire y de momento se fue. El huracán tomó nuestra antena en San Juan y la enrolló y la tiró hacia el lado de la emisora. La destruyó. Que es una estructura metálica. Metálica y sólida. Y la enrolló como un juego de niños y la tiró al lado del costado del edificio. Ya no tenemos forma de llegar al aire. Y eso era lo que el director estaba sintiendo, que estaban jalando el techo porque la antena... Estaba arrancando la torre. Arrancando la torre. Y mi voz fue la última que se escuchó cuando nos salimos del aire. Pasan las horas, Redentor, esta es la importancia de los medios cristianos. Redentor fue la segunda emisora de radio en estar al aire en Puerto Rico para el huracán, incluyendo las seculares y las cristianas. Fue una emisora de noticias y nosotros entramos después. Cuando pasa esto, ya no hay seguridad, no te van a pagar porque no hay dinero, el país está paralizado, no se sabe hasta cuándo. Y no sabemos a cuánta gente cubrimos, exactamente. Que alcanzamos. Gracias a Dios, nuestra fe. Oramos antes del huracán. La torre en Utuado, que es donde transmitimos, quedó intacta y quedó de pie. Que eso fue otro milagro para otro programa. Porque nos habían dicho que esa torre no aguantaba vientos de más de 50 millas por hora. Y eran 100 y tantos. Hubo torres modernas que no aparecieron. El huracán las desapareció. La nuestra quedó ahí. ¿Qué ocurrió? Que tú te ves como comunicador y ahora ¿qué voy a hacer? La tendencia natural de alguien que depende de lo que trabaja es, me voy a buscar otro trabajo. Mi familia y yo nos reunimos y mi esposa me preguntó qué vas a hacer. Yo le dije, lo mismo que he hecho por todos estos años temprano en la mañana. Predicar de fe, de esperanza. La radio se tardará en llegar, lo voy a hacer en Facebook. Preparé mi estudio, ya estaba listo. Todas las mañanas hacía directo al corazón. Me conectaba con la gente que tenía alguna señal de internet a través de los teléfonos. Que también estaba muy limitada en toda la isla. Estaba muy limitada, pero había una gran cantidad de puertorriqueños en Estados Unidos que empezaron a conectarse y Redentor servía como medio y nos mandaban notas para que dijéramos al aire, la familia Rodríguez, que por favor llame a su familia, que están preocupados. Qué lindo. Y se convirtió en una experiencia comunitaria bien bonita, donde nuestro director, nuestro gerente, se tiraron a la calle. ¿Cómo íbamos al aire? Hablando de motivaciones. Ahí no había dinero. Y tuvimos que seguir trabajando, porque ese es nuestro rol. Es lo que... Sin salario. Sin salario hay que trabajar. Dios nos dio gracia, la gente nos ayudó. Y mira lo que hacíamos. El gobierno abrió un centro de mando en el centro de convenciones del país, que es un centro grande, y ahí San Juan. El ejército puso internet satelital. Yo grababa los segmentos del programa, los enviaba por internet. El director iba a San Juan todos los días, a donde único había internet, los descargaba
para montarse en una guagua y le tomaba 4 o 5 horas llegar a la torre principal Utuado por la destrucción que había. Tenía que ir allá. Tenía que ir allá, no había otra manera, y colocar los segmentos, y eso era lo que la gente escuchaba. Por calles que estaban destruidas. Inundadas, escombros, eso estuvo así por un año, Sí. con escombros inundados y todo eso. Y ese equipo de trabajo nunca se rindió y dijeron, con dinero o sin dinero, vamos a comunicar esperanza. Wow. Recordamos con mucho regocijo y con mucha honra una experiencia que comparte nuestro gerente y nuestro director de programación, Jesús y Hernán, que dicen que hubo un policía que cuando vio la guagua de la emisora llegar, le testificaba a ellos que después del huracán, cuando estaba azotando el huracán y pusieron la emisora y la emisora estaba al aire, él cayó de rodillas, el policía cayó de rodillas y le dijo a su esposa, Redentor está al aire, hay esperanza. Gloria. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, cuando hablamos de comunicar, tenemos que tener conciencia. Yo tengo 3 puntos en ese capítulo donde hablo de la autenticidad. Cuando hablamos del poder de la palabra hablada, Dios me dio una voz para poder hablar con la motivación correcta y con el corazón sano. Eso va a producir un impacto. Número 1, va a hacerme consciente de que lo que yo diga va a tener un impacto eterno, porque yo soy un embajador del reino de Dios. Sí. Y lo que yo diga puede acercar a alguien a Cristo o lo puede alejar. Entonces, si examino mis motivaciones, lo primero que voy a pensar es, lo que estoy haciendo tiene impacto eterno. Yo puedo salvar la vida de alguien hoy, llevarlo a Cristo y esa persona tener un accidente y morir. Y irse con Jesús. O sea, es algo, la comunicación es importante porque es eterna. Caso puntual, me gustan las historias. Llego a un evento donde estaba René González, la emisora secular que le comenté, Fidelity, había hecho un evento de acción de gracias cristiano y yo, como era el host del programa, iba a presentarlo, iba a estar ahí presentando a los cantantes y todo lo demás. René González, Daniel Calvetti, el Grupo Rojo y algunos otros cantantes en el centro comercial más grande del oeste de Puerto Rico, en la ciudad de Mayagüez. Llego y cuando llego había una multitud, la policía tuvo que cerrar las entradas, no cabía más gente. Yo me voy bajando, voy con mi esposa, de repente viene una mujer, pasa la valla de seguridad y cuando pasa la valla de seguridad viene con un bebé. Y la policía se molestó y la tomó y ella le decía a la policía que quería hablar conmigo. Y yo le dije a la policía, déjenla pasar. Cuando la dejan pasar, la mujer viene llorando con el bebé. Y una historia graciosa que mi esposo y yo nos reímos muchísimo es que ella venía gritando y decía con el bebé, este hijo es tuyo. Ay, Jesús. Y yo, uno no quiere escuchar una cosa así en un claro altar. que no. Entonces está tu esposa, que este hijo es mío, pero yo le decía, pero ¿de qué tú estás hablando? Y ahí la mujer explica y se compone y dice, un día yo estaba en mi casa lista para abortar el bebé que llevaba en el vientre. Y mientras usted estaba hablando, el Señor lo usó y dijo, no le quites la vida a tu hijo. Dios tiene propósitos grandes con él. Pastor, perdóneme, ella tiene razón, ese hijo es suyo. Y fue impresionante, yo lloré lindo. muchísimo, tomé al bebé en mis brazos, subí a la tarima y cuando empezó el evento empezó conmigo, levantando el bebé en alto en una multitud de 3,000 personas. No lo van a olvidar nunca. Y diciéndole a la gente, Jesucristo tiene poder para salvar vidas. Y le conté la historia del bebé. Así que lo que nosotros comunicamos tiene una resonancia eterna. Wow. Y eso debe hacernos pensar. ¿Para bien o para mal? Para mal. Podemos destruir. Sí. Podemos destruir. O le podemos negar el mensaje a alguien. No, yo no voy a hablar de aborto hoy. Y ese niño estaría muerto. Correcto. ¡Qué belleza! Es la gracia del Señor. Así que entiendo, 1, mis palabras y lo que comunico tiene un impacto eterno. Número 2, son una herramienta para edificar. Los dones, dicho por el apóstol Pablo en la Biblia, son para edificar la iglesia de Jesucristo, no para edificarme a mí mismo. Y el don de comunicar tiene que ser para poder edificar la iglesia, poder edificar
al cuerpo de Cristo, y eso incluye también a la audiencia que me oye en todas partes. Lenguaje, entonces, se requiere que sea claro y relevante. Exactamente. Si no lo es, No, perdemos. Entonces, cuando ves a Jesús en las parábolas, precisamente lo que él está haciendo es adaptando el mensaje a diferentes contextos y a diferentes demográficos. y haciéndolo relevante para esa gente. Por ejemplo, cuando usted ve el evangelio en Mateo, en Lucas o en Marcos o en alguno de los evangelios sinópticos, va a ver que a los pecadores a los pecadores Jesús les llama al arrepentimiento y le contextualiza el mensaje a la necesidad que ellos tienen. Pero luego va a ver que a los pescadores les habla del reino como una red. El reino es como una red y ustedes van a echar ahí y van a capturar ahí la mayor cantidad de peces que puedan. A los agricultores les habla de la semilla y le habla con el idioma relevante de los agricultores. Y a los líderes religiosos luego les habla con autoridad sobre las escrituras. Él le dice, ustedes quieren hablar de las escrituras, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Y me ha enviado a dar buenas nuevas a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón y apertura de la cárcel a los que están cautivos. Pero era la escritura. Él le estaba abriendo el rollo. Ustedes quieren hablar, yo me voy a poner a su nivel. Eso es comunicar auténticamente y es la comunicación que tenemos que buscar. El mensaje no va a cambiar, pero el lenguaje sí. Una última pregunta, cuando menos. Estamos empezando. Consistencia, importancia de la consistencia. Sí. Eso de me canso, eso de hoy no tengo ganas, Sí. eso de voy a dejar esto. Tenemos tanta gente que nos está oyendo ahora mismo, que están buscando una razón para seguir adelante, una razón para avanzar. Pastor, si no hay consistencia, no hay fruto. No. Eventualmente no se produce nada. Importancia de la consistencia. Es importante por esta razón. Jesús hablando, identificándose él, diciendo, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Dice, ustedes están conectados a mí. Y si están conectados a mí, van a llevar mucho fruto. Pero siempre usa el término de la agricultura para poder hablar de lo que es la imagen del reino de la comunicación. Y de la comunicación en el reino. Entonces plantea la idea, esa idea de la vid y del pámpano, plantea varios ejemplos. Número 1, tienes que estar conectado a la fuente para poder comunicar. Número 2, como toda planta, tú vas a tener un proceso de crecimiento. Dios no te va a poner frente a las multitudes mañana. Porque más que las multitudes, a Él le interesa tu corazón. Entonces, cuando tú eres fiel en lo poco, en lo mucho eres fiel. Hay personas que se enfocan en comprarse la cámara más costosa que puedan comprar porque piensan que así van a llegar a multitudes en YouTube o van a tener miles de seguidores. Falso. Lo primero que la gente va a probar es el fruto que das tú. Lo que hablamos al principio, del corazón, de lo que tú tienes en tu corazón, de lo que es tu expertise, de lo que tú eres experto hablando, de eso vas a hablar. Pero la consistencia es importante porque el mismo Jesús dice, yo los escogí. Y le dice a los discípulos, ya ustedes están limpios. Porque antes de pronunciar la palabra, Jesús le dice, como mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado. Pero el fruto es un proceso. Entonces, esa plantea el ejemplo de la consistencia en un comunicador. Si tú quieres frutos mañana, ya fracasaste. O sea, no puedes pretender, me conecté hoy y ya soy el comunicador más grande de todos los tiempos. No va a pasar, porque es un proceso de frutos. Segundo. Hay que seguir entonces haciendo el podcast ese que cada uno está haciendo. Totalmente. Y los primeros programas de radio, los primeros podcasts, tus primeros sermones, déjeme decirle con toda la autoridad de 30 años, van a ser un desastre. Y eso está bien. O sea, los grandes youtubers, los grandes influencers, no empezaron donde están. Fueron perfeccionando,
fueron puliendo la técnica de comunicar, cómo hacerlo. Lo siguieron haciendo. Lo siguieron haciendo. Jesús dice esto, y a mí me llama mucho la atención. Como mi Padre es el labrador, ustedes ya tienen fruto, pero el Padre quiere limpiarlos para que lleven más fruto. Y ese proceso de limpieza es fascinante, porque trabaja con mi corazón, trabaja con mis motivaciones, trabaja con mi técnica, trabaja con la responsabilidad que yo tengo que tener como comunicador. Hay algo que la gente no sabe. Mi programa de radio empieza a las 6 de la mañana, pero realmente mi programa de radio empezó a las 7 de la noche el día anterior. Sí, ¿verdad? Porque ahí es que estoy produciendo, estoy todo el día leyendo, estoy buscando, esto le interesa a mi audiencia, esto no le interesa, esto puedo hablarlo, esto puede esperar. O sea, es un proceso de todo el día, de producir, de preproducir para llevar ese fruto. Entonces, yo creo que la consistencia le da músculos al comunicador. La práctica le da músculos. Por ejemplo, mi mamá hace una historia mía que todo el mundo se ríe. Mi mamá es mi mejor testigo. Que a la edad de 10 años ya yo empiezo a tener unas inquietudes con las comunicaciones. ¿De veras? Sí, a la edad de 10 años en mi casa, para hacer la salvedad, nadie ha estado en radio, nadie ha estado en televisión. Mi mamá es una vendedora. Mi papá era un vendedor y un panadero. No corría sangre de comunicación en mis venas para nada. Por eso yo creo mucho en el llamado de la comunicación. Qué lindo. Porque no se hereda. Muchas veces no se hereda. Y en mi caso eso fue así. ¿Qué pasó? A los 10 años empiezo a tener esa experiencia. La cuento en el libro. Voy con mi mamá en el auto, los dos solos. Estábamos callados. Sale una voz hablando aquí en la bocina. Y yo le pregunto a mi mamá, ¿y de dónde sale esa voz? Y me dice, esa es la radio. Y yo le digo, ¿y dónde está ese hombre hablando? Dentro del radio. Y me dice, no, eso es un lugar que le llaman una emisora y ahí él se encierra con un micrófono y ahí entonces sale la voz. Y me explica mi mamá en sus términos, ¿verdad? Que ya entendía lo que era la radio. Y yo comienzo a buscar y empiezo, donde yo me crié en Vega Baja, Puerto Rico, hay muchos campos y donde yo me crié era un campo. Y yo tomaba los palos de escoba. La escoba tiene donde se agarra la escoba. Eso yo lo partía y eso le quedaba un pico y ahí le ponía un limón. Ah, hacía un micrófono. Y ese era el micrófono. Claro. Y yo creo que era el micrófono más oloroso que yo he tenido en toda mi vida, porque siempre olía a limón. Tomaba los containers de la leche y los partía, porque esos containers de medio galón de leche tienen un orificio que a mí se me parecía el orificio de la cámara. Ok. Entonces yo tenía un amiguito mío Ser que el yo... lente, ser el sí, lente. y él era mi camarógrafo. Éramos dos niños en el barrio y él era mi camarógrafo y yo iba por todo el campo haciendo los reportajes y todo lo demás. Historia larga, corta, esa inquietud se transfirió. A los 13 años ya estoy al aire. En mi primera transmisión de radio en un parque de béisbol. Esa consistencia desde los 13 hasta el día de hoy es lo que te hace amar lo que haces, es lo que te hace convertirte en un experto en lo que Dios te llamó a hacer. Pero sin consistencia, pastor, no hay se crecimiento, puede. no hay desarrollo. Yo pienso que todavía a mí me falta mucho por mejorar para, por ejemplo, predicar en un nivel como predicó usted. Ay, gracias. Pero no me rindo. No me rindo. Tal vez me tomará 10 años más llegar a ese nivel, pero rendirse no es una opción para el que quiere comunicar. Me encanta lo que estamos conversando con el pastor Jesús Manuel Torres, toda la experiencia de su vida en este mundo de las comunicaciones. Yo confío en que podamos estar afectando al comunicador profesional que lo quiere hacer pues, para ganarse la vida, como su empleo, pero también para el comunicador que no tiene un micrófono, pero tiene que hablarle a la esposa, tiene que hablarle a los hijos, tiene que hablarle al vecino, de alguna manera tiene que compartir el mensaje, porque los principios son los mismos, operan allí. Y nos vamos a beneficiar de todo lo que estamos escuchando en el día de hoy y que vamos a seguir escuchando, porque este es el segundo de una serie de programas que
estamos desarrollando, que estamos viendo. Yo hice la mención hace un rato de lenguaje claro Sí. y de lenguaje relevante. La relevancia en nuestro mensaje llega a serlo todo. Hay que predicar lo que el pueblo necesita escuchar. A mí me gusta cuando leo, por ejemplo, las cartas de Pablo, y Pablo en determinado momento le dice a alguna de las iglesias, el Señor me ha dicho, y ahí sigue escribiendo, porque el Señor le dijo. Pero en otro momento dice, he oído que entre vosotros, entonces no fue Dios quien le dijo, sino que he oído. Y en otros momentos dice, he visto, veo que hay entre vosotros. Entonces, Poderoso. Pablo está predicando un mensaje cuya relevancia consiste en que veo necesidad y la suplo. Sí, sí. Escucho lo que está sucediendo en medio del pueblo y Dios me habla. Sí. Dios me dice. 3 fuentes de relevancia en ese mensaje. La necesidad que veo, la necesidad que oigo y la necesidad que Dios Sí, Señor. me comunica. No tenemos relevancia si no resolvemos problemas. Sí, sí. ¿Para qué existimos como comunicador? Claro. Si no estamos dirigiendo nuestro mensaje a una necesidad particular y específica. El comunicador cristiano es mucho más que alguien que entretiene. Sí. Eso es un buen punto, porque acaba de mencionar una de mis pasiones. Yo, habiendo estado en el periodismo secular, habiendo trabajado en emisoras seculares y en emisoras cristianas, puedo establecer la diferencia entre hay algo que está ocurriendo allá afuera en las comunicaciones que le llaman lo trending, lo que está trending, lo que está en tendencia. El comunicador cristiano siempre se va a enfrentar a un reto, ¿no? Cuando hablamos de tendencias, porque la pregunta que tengo que hacerme es, ¿eso que está en tendencia se alinea a los principios del reino de Dios en mi vida como comunicador cristiano? Gran pregunta. Es una gran pregunta. Sí, señor. Porque estamos hablando de la comunicación espiritual Sí. y de comunicadores cristianos, ¿verdad? El que esté en tendencia no quiere decir que está bien o que está aprobado por la Biblia. Y ahí viene otro desafío del comunicador. Medirse por resultados mundanos cuando perseguimos resultados eternos. Wow. Medirse Por resultados resultados mundanos cuando lo que perseguimos son resultados eternos. Si estoy comunicando para transformar y mi audiencia es de 1, estoy cumpliendo el rol. Sí, señor. Si hice el Facebook Live y toqué 50 vidas y me dio 50 views, Fabuloso. magnífico, Sí. porque me miden con otro sistema que no es Nielsen. El que me mide a mí como comunicador cristiano, como pastor cuando predico, no me exige llegar a las multitudes. Me exige dejar las 99 y contextualizar el mensaje para la que está perdida. Y ahí viene otro reto, porque la comunicación, una cosa es en YouTube, otra cosa es en Facebook, otra cosa es en el púlpito, donde se da una comunicación que llamamos la predicación pastoral, que eso es otro tema de otro podcast. Otro podcast. ¿Por qué las iglesias están, para mí, a mi entender, raquíticas espiritualmente hablando? Por la falta de predicación pastoral. ¿Y qué es la predicación pastoral? Es uno de los medios de comunicación, de predicación, menos utilizados y más necesarios. ¿Por qué? Porque la predicación pastoral no es la predicación evangelística. La predicación pastoral ocurre en el mismo púlpito que la evangelística, pero tienen diferentes outcomes, tienen diferentes desafíos y diferentes propósitos. El evangelista llegó y todo levante la mano y sanidad y sano ahora en el nombre de Jesús, repita conmigo. El pastor tiene que nutrir la iglesia para que le haga frente a los desafíos que hay hoy en la comunidad donde esté. A lo que ve,
A lo que oye y a lo que Dios le da. Entonces es más retante, pero el resultado no se mide por números. ¿Por qué razón? Porque mucha gente va a la iglesia a escuchar un mensaje con unas expectativas, que me digan lo que quiero. En Facebook, en YouTube, en TikTok, ¿qué es lo que está trending? Yo voy a hablar eso. Pero no necesariamente es lo que la comunidad necesita. Entonces ahí volvemos al renunciar al yo, al ser auténticos, a examinar las motivaciones y hacerme la pregunta que tengo que hacerme: ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo y cómo lo comunico? Porque otra importante es, ok, ya entendí lo que Dios me dijo para dar. Ahora tengo que preguntarme cómo yo puedo decir esto de una manera que mi audiencia pueda entenderlo y lo pueda aplicar. Usted mencionó a Vega Baja hace un momento como el lugar donde comenzaba usted a hacer sus pininos. Un vegabajeño que viajó conmigo 20 años. Me acompañó en mis cruzadas por 20 años. Manuel Román. Wow. Un precioso cantante. Qué linda voz. Hermosa voz. Teníamos una gira por Estados Unidos. Cada noche estábamos en una ciudad diferente. Pero hubo un error en mi agenda. Yo entendí que debíamos estar en San Antonio cuando realmente el evento era en El Paso, Texas. Wow. Así es que nosotros llegamos a San Antonio, cantante y predicador, y el evento... Llegaron al Paso. El evento en El Paso quedó sin cantante y sin predicador. Lo importante es que llegamos al lugar donde se suponía que se hiciera el evento. Manuel cargaba unos equipos que en esos años acababan de salir, marca Bose, y él estaba fascinado, así es que armó con sus 2 speakers en ese lugarcito que era en un afamado centro comercial que está bajo tierra, con riachuelos y todo en San Antonio. Eso es una belleza. En ese lugar, en un rinconcito allí, él armó su equipo y ahí hay hierba y hay una entrada de sol muy, muy bonita. Claro, esto era de noche, pero se ve el cielo. En ese lugar no tiene techo. Es una cosa simpaticísima. El tema es que nadie llegó. Él montó equipo, puso música y me dijo, bueno, nadie llegó, pero ya monté, así que yo voy a cantar. Y si quieres, entre canción y canción, dices algo. Así es que él cantó, yo dije algo, cantó un par de canciones más, otra vez yo dije algo y él tenía una canción que era dirigida a una mujer que iba a abortar. Y esa canción es la voz del niño hablándole a la madre. El coro dice, no, madre, no, pero no me mates. Y él cantó con todo el corazón. Y de la maleza, del pastizal, salió una joven llorando. Wow. Con un cuchillo en la mano. Ay, Señor. Estaba allí para suicidarse y dejar su cuerpo porque estaba embarazada. Los padres no lo sabían. Wow. Ella pensaba que iba a destruir la familia por la persona de quien era el niño. Fue nuestra historia de fracaso. Fue Qué gran fracaso. el culto al que nadie llegó. Fue, si no estábamos en lo trending, definitivamente. Manuel siempre contaba esa historia y decía, Dios nos desvió y nos llevó a San Antonio para salvar una vida. Ese es Dios. Bueno, realmente 2. Dos. Ella y su bebé. Dios hace cosas como esas. Sí, de señor. eso trata el Gloria a cristianismo. Dios. Pastor, gracias. A usted, pastor, un privilegio grande estar con usted. Qué bendición tremenda. De seguro usted tiene algún comentario que hacer. Por favor, haga 2 cosas con
con este podcast. Comente algo. Mándele un mensaje al pastor, mándeme un mensaje a mí. Déjeme saber lo que siente, lo que piensa de lo que estamos haciendo aquí en Escuela de Pescadores y compártalo con otra gente, compártalo con otras personas. Será una alegría estar con usted en nuestro próximo podcast. Bendiciones.